A mí en lo particular me parece un tema importante Este tema que vamos a porque tratar hoy, este este tema de hoy. tema que, este tema que vamos a tratar hoy me parece importante porque es parte del gran paquete de confusión que el mundo nos está poniendo ya. Este es un programa que hice con Antonio Yagüe hace el 15 de septiembre, ya casi un mes. El tema, Ceci, para mí, la perspectiva de esta entrevista es que, como te digo, habemos muchos católicos ignorantes como yo, y si en el mundo preguntamos quién ha visto un ovni o quién cree en los extraterrestres, cualquiera de los dos, quién cree en los extraterrestres o quién ha visto algo fuera de lo normal, hay muchos que van a levantar la mano. Y la pregunta es, ¿cómo encaja eso con nuestra fe? ¿Cómo encaja eso con los eventos que estamos empezando a vivir? Así es, Antonio Yagüe es astrónomo de vocación, geólogo de profesión, ha escrito 3 libros, ya moví el libro, lo tenía aquí para mostrárselo, ahorita se los enseño el último, Guadalupe Río de Luz, si no Río me de Luz. equivoco el título, del que seguramente ya hablaste tú aquí en Mundo Sí, Católico. sí. Pero es que yo no quería que hiciera una noticia vieja, porque lo hicimos a días de que aquí en México un ufólogo muy reconocido presentó supuestamente unos especímenes extraterrestres, ¿no? Entonces, Unos animalitos extraños unas composiciones, así es, unas composiciones y ni siquiera nos vamos a meter en eso, vamos a hablar, ese es como, yo diría, como la punta del iceberg. En fin, yo digo que entremos a programa, les invito a que amplíen su criterio, a que nos formemos, porque además eh, yo recurrí a Antonio, porque he tenido la fortuna de charlar con él en varias, bueno, ahora que estuve en mi viaje, pero en otras entrevistas también, y nos vamos a centrar en la Biblia. Entonces, con su conocimiento de las Sagradas Escrituras, vamos a tocar este tema tan controversial para que les ayude a normar criterio. Así que, pues, adelante, Ceci. Pues, como decía hace un momento, muchas gracias por la oportunidad de poder estar charlando nuevamente, mi querido Antonio. Eh, Ahora mismo estoy trabajando en una nueva serie de programas que se titula Sucesos básicos de los últimos tiempos, según la revelación. La revelación es pública o privada, las dos cosas, ¿no? Pero es que este verano, con el tiempo, pues así que he tenido un poco más para poder leer, he leído algún libro en donde pues varios personajes, voy a decir, de la literatura de los últimos 2 siglos, ¿no? Del teatro, de la filosofía. Incluso hay un sacerdote jesuita conocido que se llama Castellani en ese libro, ¿no? Que es un libro también hecho por un sacerdote jesuita y tal, ¿no? Pues lo que he visto del planteamiento común de personajes como Dostoyevsky, de personajes como Soloviev, Gustave Thibon, en fin, Joseph Pieper, Castellani, se me queda uno sí, Benson, el que hizo El amo del mundo y que a veces el Papa Francisco lo ha recomendado. Lo que es común en todos los análisis de estos personajes es que tienen grandes agujeros. No es lo que dicen, es lo que no dicen. Es decir, no se puede hacer un análisis, por ejemplo, o una obra novelística sobre el anticristo sin hablar de en qué va a consistir el engaño que dice San Pablo. Va a tener un poder engañoso para sí. los que no amaron la verdad, de modo que sigan al poder engañoso y se condenen. Entonces, por ejemplo, pues Soloviev habla del anticristo. Robert Benson, el amo del mundo, habla del anticristo. Pero no hablan de cómo es el engaño del anticristo. En un caso lo ponen de un modo casi religioso, ¿eh? Y en otro caso, pues Benson, pues humanitarista, ¿no?
Entonces dice uno, bueno, incluso Castellani también habla, o Joseph Pieper del anticristo, ¿no? Pero ninguno entra en lo que dice San Pablo. Oiga, toda su análisis, su presentación, ¿para qué? Para hablar solo de cosas externas. No tiene sentido, o sea, Claro, claro. lo que Tenemos nos... una línea conductual muy clara los evangelios, ¿no? En el libro del Apocalipsis. A ver, hablando del engaño, porque mira, te voy a decir yo, dentro de mi ignorancia, pues, y seguramente cualquiera que hayamos crecido a la sombra de la cultura de Hollywood, cuando oíamos temas del Apocalipsis y temas del anticristo, pues nos imaginábamos un monstruo, o qué sé yo, cuando más bien, pues era un engaño, y como dices tú hace un momento, como lo menciona uno de los autores, pues un tipo humanista, ¿no? Carismático, que vaya que con la astucia del demonio se disfraza de tal manera que confunde a la humanidad. Entonces, yo quisiera preguntarte en este momento, tú sabes que en México la semana pasada, este, se, un ufólogo muy conocido, Jaime Maussan, presentó allí unos cuerpos supuestamente de extraterrestres. Y también haciendo un poquito de alusión al comentario que ya viene sonando de hace mucho tiempo y bueno, que ahora lo sacan Daniel y Mark sobre los alienígenas. Eh, yo quiero preguntarte cómo encaja en este engaño, que ahorita que dije, pues es muy fácil, bueno, entre comillas, muy fácil leer las escrituras, entender cuál es el desarrollo que Dios nos ha revelado, que está revelado de lo que va a pasar, cómo llegará la nueva era, cómo llegaremos a este tiempo de paz, etcétera, a las primicias mismas. Eh, ¿Cómo, qué le podemos decir a la gente con respecto a esto? Que yo sé que a mucha gente le está moviendo, como decimos en México, el tapete, ¿no? Y lo comento porque yo casualmente me topé, sin andar atrás de estas noticias, me encontré con un canal de videos donde han pasado testimonios, si no me equivoco, por el acento es alguien colombiano, eh, entrevista a una chica mexicana, escuché así de una chica mexicana, alguien de Sudamérica también, que han sido eh, abducidos, ¿no? Que han sido abducidos, que les llevaron a una nave y que entonces comprendieron que, que no eran ellos, no eran seres humanos, que eran seres que venían de otros planetas en un trabajo voluntario para canalizar energías. Realmente, si a mí me hubieran dado esos videos cuando tenía yo 16 años, persiguiendo un artículo de vida en Marte que salía en un periódico muy conocido en México, el Excelsior. Me acuerdo que cada semana sacaban un reportaje sobre una supuesta experiencia de viaje a Marte. Cuando leía yo a Lobsang Rampa con el libro de los tibetanos, ¿no? Y si me hubieran puesto este video, yo hubiera dicho que sí, y con mi pobrísima, paupérrima formación católica, yo hubiera dicho que sí existían las civilizaciones en otros planetas. ¿Y qué le puedes decir a la gente con respecto a esto que ya empezó, que ya lo dijo la NASA, que ya lo dijo ahora este señor ufólogo en el Congreso mexicano, y que seguramente a partir de este momento van a ser más, entre comillas, evidentes las pruebas de vida en otros planetas, ¿no? Este engaño con respecto a todo lo demás que también me parece muy importante, ¿cómo lo puedes, no quiero estigmatizar, pero darle su lugar que corresponde de mentira en este escenario? A ver, mira, antes de todo lo que te voy a contar, o de lo que podemos seguir hablando, yo recomiendo también ver un vídeo de mi canal en YouTube que se titula Sobre ángeles y nefilines. Mm, Es un vídeo que está hecho hace por lo menos 2 años, quizás 3, pero que contiene toda la doctrina sobre este tema. Es un vídeo relativamente breve, de 28 o 30 minutos,
y creo que a todo el que quiera, o tú mismo, luego pues ampliar los detalles que yo ahora puedo contarte, pues ahí está la doctrina, ¿no? Bueno, sobre ángeles y nefilines, ¿no? Vamos a ver, todo parte, para poder entender estas cosas, todo parte de que San Pablo dice que a los cristianos de Corinto, que se están peleando unos con otros y llevando unos a otros a los jueces romanos para resolver cosas de la jurisdicción civil, pues les dice que si no tienen algunos dentro de los cristianos que puedan actuar de árbitros, de jueces, en aquellas. Y para decirle lo necesario que eso es, les termina diciendo, dice, ¿no sabéis que tendremos que juzgar a los ángeles? Sí. Bueno, sorpresa, porque normalmente creemos que los ángeles están ya en el cielo o en el infierno, todos juzgados. Pues si fueran todos juzgados, San Pablo no diría que tendríamos que juzgarlos. Quiere decir que la deducción más evidente es que hay otro tipo de ángeles que todavía no han sido juzgados. Esto para los teólogos les rompe el esquema, porque claro, según Santo Tomás, los ángeles no tienen un conocimiento deductivo y por tanto inmediatamente ven la verdad y se adhieren o no se adhieren. Esto es lo que los teólogos siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás. Pero claro, si fuera así, pues toda esta angeología, que efectivamente es la de Santo Tomás, y que yo no digo que eso sea falso, digo que le falta algo, porque existe otros que han de ser juzgados todavía, y son ángeles. Recordemos que ángel no es un término de naturaleza, ¿no? Como si dijéramos, hay hombres, está Dios y entre medias otra naturaleza que se llama ángel. No, ángel significa, es un término de misión, que significa enviado. Por tanto, no debemos asociar ángel a esto que estoy diciendo. No, es que tienen un modo de pensar que es distinto del del hombre. No, eso nadie ha cogido a un ángel y lo ha metido en el laboratorio para saber cómo piensan o cómo no piensan y cómo. Lo cierto, por ejemplo, tenemos a la beata Ana Catalina Emmerich y a otros místicos a los que Dios les ha hecho ver pues un poco la situación de la caída de los ángeles, que dicen que efectivamente la prueba de los ángeles era que adorar a un Dios hecho hombre, es decir, a un ser inferior a ellos. Como si a nosotros nos dijeran, por poner un ejemplo un poco excesivo, pero me sirve, ¿no? Para ejemplificar, como si a nosotros nos dijeran, oye, vas a tener que adorar a una hormiga. Y dices, pero hombre, si yo soy hombre, ¿cómo voy a adorar a una hormiga? Es más, la madre de ese Dios hecho hombre va a ser vuestra reina. ¿Cómo, hombre? ¿Qué me dices? ¿Entiendes? Entonces, esa era la prueba. Los que creyeron, siempre Dios pone esto de creer, lo pone fácil, como ves. Esto de la fe siempre está ahí. Entonces, los que creyeron, pues adelante, a disfrutar de Dios. La prueba se explicó. Los que no creyeron, ahí están en el infierno, odiando eternamente y a Jesucristo y a la Virgen. La Virgen es lo último que se les puede mencionar, ¿no? Pero hubo un tercer tipo de gente, dice Ana Catalina Emmerich, que dudaron. No sé por dónde decidirme. Y entonces Dios
les dio tiempo para tomar su decisión. Fíjate y dirás, ¿y hasta cuándo es ese tiempo? Pues Hasta el día del ese juicio. tiempo es hasta el fin de los tiempos de los hombres, Sí. hasta el fin de nuestro fin de los tiempos, hasta eso que decimos el castigo. Aviso, milagro, castigo. Bueno, pues hasta ahí es cuando dice que le dieron tiempo. Y entre medias, bueno, y entonces ahora tenemos unos seres que son inmortales por su naturaleza, que tienen asignado por Dios entre sus tareas el gobierno de la creación, el cuidado, por ejemplo, pues de los planetas, de las galaxias, etcétera, muchas cosas. Eso es parte de los que tienen, pues es unas condiciones de inteligencia muy superiores a las del hombre, que tienen todo, y simplemente tienen tiempo para decidir si adoran a Jesucristo y admiten como reina a su madre, la Virgen, o no. Fíjate que los datos que te he dicho vienen de la Sagrada Escritura y de una beata que es mística. No te estoy citando el New York Times ni nada de eso. Bueno, entonces, y en mi vídeo verán más datos de la Sagrada Escritura, más datos de místicos, etc. Bueno, pero en cualquier caso, dices, bueno, ¿y estos señores cómo se mueven por el cosmos? Pues como ellos puedan moverse, ¿no? Pues con unos platillos volantes, que es una tecnología que ellos hayan desarrollado, pues a lo mejor sí. Pero en cualquier caso, ellos saben que va a existir hombres, porque su prueba consiste en que Dios se va a hacer hombre. ¿Vale? Entonces, en estos que dudaron, hay de todo tipo. Hay unos que en su proceso de decisión se acercan más a lo que Dios les ha dicho, y hay otros que en su proceso de decisión se acercan más a lo que decidieron los demonios. ¿De acuerdo? Sí. Es lógico. De ahí que yo muchas veces hablo de ángeles dubitativos, ya que no son los del cielo ni son los del infierno, son un tercer tipo que se llama dubitativos. Y en la duda existen todos los grados que quieras. Claro. Entre buenos y lo mismo que pasa a los hombres. ¿Y qué estarían estos ángeles haciendo mientras no se deciden entre Dios y el demonio? Pues unos juegan a favor de Dios, se van santificando para el día que les permitan a entrar a adorar a Dios, etc. Y otros juegan al plan del diablo. Y entonces, Otra ¿entiendes? pregunta. No son demonios, pero juegan como los hombres malos, yo qué sé, como los masones, como los Illuminati, como todo eso, juegan al plan del diablo. Pero con una diferencia, que tienen mucho poder y bastante sabiduría. Bastante inteligencia, no voy a decir sabiduría. Sí, esa. Inteligencia, Sí. ¿verdad? Bueno, y entonces, pues a lo que el diablo vaya diciendo a esta parte de dubitativos más del plan del diablo, te voy a decir datos así que interesan, pues Juan 23 tuvo una entrevista con este tipo de ángeles, porque le fueron a preguntar si podían utilizar los sacramentos. Lógico, ¿no? Si te estás queriendo santificar y ves que el Hijo de Dios crees en el Hijo de Dios y ves que tal,
Y la respuesta de Juan 23 es que a cada uno lo suyo. Que los hombres tenían su camino y ellos tendrían el suyo. Cual me parece muy sabia respuesta. Igual que se han entrevistado con el presidente de los Estados Unidos, igual que te cuentan ese otro tipo de historietas, ¿entiendes? A ver, Pues esta entrevista con Juan 23 es ¿hechos hombres o en bueno, una experiencia vamos a ver, mística? ya estamos aquí con lo que es si un ángel es visible o invisible. Y tengo ¿Entiendes? también otra pregunta, seguramente vas a tocarlo, pero con respecto a los objetos voladores, es una duda que yo tengo es si ¿por qué un ser espiritual tendría que requerir de un medio físico para transportarse, A ver, cuando el medio acuérdate físico que está limitado a las leyes de la física? empecé diciéndote que esto de la metafísica de Santo Tomás aplicada a los ángeles no estaba correcto, no era correcto. Entonces, son seres invisibles los que tienen un soporte material invisible, basado básicamente en ondas. Son seres visibles los que tienen un soporte material visible, basado normalmente en corpúsculos. Tú y yo tenemos un sistema que, aunque hace ondas, porque el corpúsculo y la onda van siempre unidos, es básicamente corpuscular. De ahí que a nuestro rango de De detección frecuencia, ocular, sí, de visión. pues los vemos. Igual que hay corpúsculos que no vemos, por ejemplo, el oxígeno. ¿eh? No lo vemos, que estamos rodeados de oxígeno y no lo vemos. Los colores que ven las mariposas, por ejemplo, ¿no? Y otras muchas cosas. O sea, entonces, entrar aquí en lo visible y lo invisible es como cambiar el nivel de discusión de lo que estamos hablando. Ok. Hay ángeles que serán visibles habitualmente, hay ángeles que serán invisibles, porque hay todo un gran rango, hay legiones de ángeles muy superiores al número de hombres, y los hombres ya llevamos por 8.000 millones ahora vivos, pues no te digo los que los que serán, ¿no? Ujú. Por tanto, el modo físico de presentarse estos ángeles es variadísimo. Y a mí no me extrañaría, pues, que también en ese modo físico de presentarse tenga que ver mucho su nivel de cercanía a Dios en su proceso o lejanía, o cercanía al diablo. Fíjate, en el Apocalipsis hay el capítulo, si no me equivoco, 16, ¿sí? En las copas, creo que es la sexta copa o la séptima copa, se va a hacer una guerra y entonces salen 3 espíritus rana de la boca del falso profeta y de la bestia, que van a llamar a los reyes del mundo a la guerra, para luchar, la última batalla, la batalla de Armagedón, ¿vale? 3 espíritus rana. ¿Cómo tienen los ojos las ranas? Saltones. Grandes y saltones. Pues muchos de las películas sobre extraterrestres, pues son los conocidos como grises, que Sí. básicamente lo que tienen son unos grandes ojazos, una cabeza triangular, parecido a la rana. Y está en el Apocalipsis, espíritus rana. O sea, su materialidad es tipo rana. ¿Por qué? Pues probablemente no son bellos porque están muy del lado del diablo. Esos espíritus ranos salen del falso profeta y de la bestia. Están jugando con la bestia. Ahora, oye, también se pueden disfrazar. Depende. O sea, aquí es que el manejo, yo Aquí he te puedo oído hablar. comentar, aquí te puedo comentar un testimonio que conozco directamente de una persona Sí, muy cercano ahora, tenemos muy buena amistad,
una persona que hace unos años me compartió sus experiencias, pues su experiencia de revelación de lo que será el aviso y de lo que será el impacto del meteorito o este cuerpo celeste contra la Tierra, el gran terremoto. Y en una reciente charla, ella me decía que se metió en el tema de New Age y estaba en estos grupos de control mental y demás. Y me parece que su historia es muy interesante. Ella, por razones obvias, pues es una mujer de familia, no puede dar ese testimonio, tiene muchas implicaciones, pero algo que me comenta es que ella va un fin de semana a una población en México, a un retiro, donde les enseñan a canalizar energía y donde les hablan de que estos seres o estas entidades necesitan usar al ser humano como antenas para, pues, no sé, alimentarse, no sé cómo, Para no puedo repetir todo el comunicaciones, para discurso, lo que quieras. a lo que sea, ¿no? Y Sí. que dice que fue tan intenso que además firmaban un convenio, un contrato de que se entregaban y se hacían disponibles a este grupo, ¿no? Ella decide no firmar. Ahí le ocurrió por primera vez una situación, perdón, extraña con respecto a que la reconocen como si tuviera un rango de, de ascendida, vamos a decir, ¿no? El asunto es que ella logra salirse de ahí, de todo un fin de semana, iba con otra persona cercana a ella, eh, llegan a su ciudad de origen y le habla a una persona que le da masaje de relajación y en la que seguramente en algunos otros momentos también usaban algún tipo de, no sé si Reiki o algún tipo de energía para descansar, relajar o algo. Cuando ella saca esta cita, le dice, esta vez no quiero meterme con energías. Ella, aunque estaba metida con el New Age, seguía yendo a la iglesia, seguía comulgando. De hecho, inclusive algún día comentó con algún sacerdote y el sacerdote le dijo que estaba bien lo que estaba haciendo. Y entonces ella estaba creída de que estaba bien, ¿no? De que estaba creciendo espiritualmente o lo que fuera. El tema es que ella tiene una fuerte intuición y dice esto no está bien. Y regresó con un dolor muy fuerte en la base de la nuca, el cuello, y por eso es que busca a esta masajista. Llega a este lugar y le dice, quiero que apagues tu celular porque vamos a tardar. Dice, no, de hecho mi celular ya me quedé sin batería, ya no tiene corriente, así que no hay problema. Dice, pero no quiero nada de energía. Entonces está en esto cuando de repente ella con toda conciencia siente la presencia de alguien o alguienes y cuando abre los ojos ve lo que tú me estás diciendo ahorita, estos seres de ojos grandotes, de piel grisácea, como aulada, o sea, la descripción que tú me estás dando, dice, seres de tonalidad grisácea, de ojos negros, sin pupilas, saltones, y empezaron, dice que la terapeuta le decía, ábrete, ábrete, y empezó ella a tocarle en el corazón, y aquí ya no recuerdo si eran los seres o ella, pero cada vez que le acercaban la mano al corazón, ella escuchaba como un bzz, como una energía estática, ¿no? Y lo que le sorprendió es que su celular se encendió. Entonces, ella, cuando la terapeuta le decía, ábrete, ábrete, y ella empieza a poner un bloqueo, ¿no? Encomendándose a nuestro Señor y estando totalmente consciente, ¿eh? Y hace ahí inclusive una relación en que si los celulares son la puerta de entrada para lo que vendrá en estas épocas, ¿no? A propósito de lo que ahora sí he escuchado con respecto a No diría tanto. Yo creo que los celulares son pasivos en estas cosas. pasivos. Son pasivos porque, pero claro, captan energías y ya Pero está. ella decía como medio de
Pero bueno, no me quiero desviar ahorita. El tema es, quiero reforzar lo que tú estás diciendo de alguien que conozco, que me parece totalmente cuerda, que conozco en su vida íntima, familiar me refiero, y pues describe a estos seres con mucha claridad. No, Entonces, lo que, cuando lo que yo termina quiero ya, decir es, termina la sesión, esta persona dice que le hace como una caravana y le dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Por qué no pude? Dice, tú estás elevada, ¿no? Y era como la segunda vez que se lo decían y se lo vuelve a decir luego una tercera persona. Lo comento nada más por estas experiencias que reafirman lo que estás describiendo, ¿no? bueno, no, pero si yo, como ves, los datos de partida son de la Sagrada Escritura. Te estoy hablando de que esto de los hombres grises lo dice el Apocalipsis. O sea, quiero decir, ¿por qué lo relaciona? Bueno, pues por pura semejanza, ¿no? Yo no soy un genio, ¿no? No es una interpretación, pero hay cantidad de anuncios de extraterrestres que son sobre este tipo de fisonomías, ¿no? Bueno, bien, entonces, entonces, ahora ya, a la vista de esto, a mí dentro de estos testimonios, ¿no?, que te vas encontrando en la vida sin necesidad de buscarlos, pues ha habido personas pues tienen dones, que tienen cosas, que tienen reuniones carismáticas, y voy a decir en tu país, pues que me hablaban de que un día la Virgen les pidió si podrían algunos de ellos dedicarse a una misión que les quería dar. Y la misión que les quería dar les dijo que sería convertir a algunos ángeles dubitativos que ella les iba a llevar. Wow. ¿Mm? Claro, dentro de este esquema que te estoy diciendo, es Ajá, perfectamente ajá, normal y plausible. claro, claro. Dice que la Virgen les llevó a aquel grupito carismático, les llevó unos 300. Ah, 300. Dice, y dice que eran pues de morfologías variadísimas. Larguiruchos, altos, otros más bajos y chaparrados, otros de todo tipo. O sea, estaba ahí como lo que tú y yo diríamos un zoológico. Para que entendamos lo que significa ser ángel, ¿entiendes? Ujú. Y que bueno, que ellos tenían las sesiones pues como semanales. Después de un año, dice que tan solo se habían convertido 20. O sea, verdaderamente dubitativos. Sí, sí. Entonces, bueno, te lo digo para que entonces no nos extrañemos. El mundo del Dios creador es amplísimo, Dios creador. Cuando conozcamos todo lo que ha creado, si es que llegamos a conocerlo, pues nada, surgirán alabanza tras alabanza de nuestra parte, ¿no? A nosotros lo que nos importa es lo que nos toca como hombres, ¿no?, en ese tipo de cuestiones de la naturaleza. Entonces, y lo que tenemos que saber es que este tipo de seres, vamos a llamarles seres, Ujú. sencillamente existen. Y cómo se trabaja con estos tipos de seres, pues a los que te vienen a molestar, pues ya sabemos lo que es las oraciones a San Miguel, la frecuencia de sacramentos, la oración, y siempre responde. Todas estas personas que hablan de abducciones, porque si quieres ahora te digo un poco cuál era el plan del mal, de los dubitativos malos. Ujú, Sigue siendo el plan, ¿no? ujú. Es el plan del diablo, al fin y al cabo. No, Totalmente. porque se unen al plan del malo, ¿me entiendes? No es un plan propio. ¿eh?
Entonces, puesto que en los hombres es donde se va a encarnar Dios, el plan de ellos era destruir al hombre, que no existieran hombres. Y eso es el capítulo 6 del Génesis. Los hijos de Dios, que en hebreo la palabra es Elohim, que significa ángeles, dioses, como quiera. Los hijos de Dios se unieron a las Como hijas de los hombres, hombres, así mujeres. es, porque las Y consideraban hermosas. exactamente. Luego, a ver, muchos me dicen, pero ¿cómo un ser espiritual va a unirse? Digo, ya estamos otra vez en el ser espiritual. Oiga, aquí todos los seres en la creación tienen un sustrato material, visible o invisible, pero lo tienen. Correcto. Los exorcistas conocen muy bien lo que son los demonios súcubos y incubus, o como se llame, que Sí, se dedican precisamente a los temas sexuales. Y son demonios, son ángeles. y lo menciona también en el pasaje de Sodoma, los ángeles que llegan a Sodoma y sale el pueblo a pedir que Claro, salgan los varones para tener relaciones con ahí ellos. tienes otro ejemplo. Pero, por tanto, ¿qué pasa con esto de que los ángeles se unieran a mujeres? Pues ningún problema. Y si lo dice la palabra de Dios, mucho menos. ¿Eh? Entonces, resultado, generaban otros seres. Otros seres que no eran hombres, eran gigantes, eran nefilines. Ujú. ¿Y qué hicieron esos seres? Como el proceso creador de nefilines no es un proceso que Dios haya hecho, sino que lo hace la maldad de ese ángel unido a la ignorancia de una mujer, generaban un ser vivo, sí, pero ya sabes que los hombres tenemos tres cosas: cuerpo, alma Alma y y espíritu. espíritu. Si Dios no actúa, el No hay espíritu alma, no, el espíritu, no hay porque se espíritu. movían, tenían Ah, sí, claro, ánima, tenían ánimo. Ajá. reacciones, tenían una inteligencia, sabían dedicarse al mal, pero les faltaba el espíritu. ¿Y el espíritu qué es lo que da en los hombres? El espíritu da lo que es de Dios. La humanidad que hoy tenemos es porque tenemos espíritu, porque Dios está constantemente trabajándonos también, dando información a través del espíritu, con intuiciones, con conciencia conciencia moral, conciencia de hacia dónde se va Dios y dónde se va y dónde no se va Dios, y con corazón. Entonces, si tú tienes un ser vivo que no tiene intuición, conciencia y corazón, ¿qué es lo único que le puede tener? Pues cosas, voy a decir, tangibles. A ver, Los datos. si te entiendo bien, voy a ser aquí, no quiero ofender a nuestra gente que nos ve, nada más para que quede claro cuando tú hablas de seres que se ven y que no se ven, y hace un rato decía yo de las ondas. Acuérdense que tenemos en el espectro de las ondas la luz infrarroja y la luz ultravioleta, en ambos extremos de estas ondas, ¿no? Entonces nosotros seres Tenemos las humanos, ondas de radio, las tenemos las ondas de ondas, radio, tenemos las correcto, ondas no ¿cómo sé, se el llama? wifi tal Ondas de vez. gravedad. Tenemos muchas Ujú. ondas. Entonces, nada más para que quede claro, existe todo un espectro de ondas y nuestra capacidad física eh, De nos visualizar permite, como es muy dicen en el pequeñita. coaching, como dicen en el coaching ontológico, estamos equipados para ver nada más de aquí a acá. Entonces, ahí cierro ese paréntesis. Con eso Entonces, yo quiero preguntarte, si no tienen espíritu, si el espíritu es lo que nos hace, perdón, si el espíritu es lo que nos hace anhelar a Dios y las cosas de Dios, el que no tiene espíritu, ¿cómo puede anhelar
Yo O lo diría la pura mejor, ausencia de Dios le hace ser humano. yo lo definiría mejor diciendo, el que no tiene espíritu no tiene conexión con Dios. Y por lo tanto, claro, Y entonces, ¿qué hicieron los nefilines? Introducir el mal en el mundo a niveles altos, hasta que Dios dijo, es que no puede seguir esto así, ujú, voy a acabar con todos. Y fueron la causa del diluvio. ujú. Ahora, con el diluvio acabaron con los ángeles procreadores. Respuesta, no, No. porque los ángeles tienen otros modos de moverse, Ujú. ¿entiendes? Y entonces dice el Génesis que también después del diluvio volvió a haber este tipo De de seres. gigantes, de nefilines. Luego quiere decir que esos ángeles después volvieron y volvieron a hacer la misma operación, pero de modo limitado, no como lo hicieron antes del diluvio. Y por ejemplo, cuando los hebreos fueron a explorar la tierra Ah, prometida, al volver hicieron su informe. ¿Qué dijeron? Lo primero que dijeron, dice, eran gigantes. Dice, nosotros éramos como saltamontes a su lado. ujú. Entonces todos se asustaron y dijeron, no podemos ir a vencerlos, no los vamos a vencer. ¿Y qué dijo Dios? Por haber tenido miedo a caminar por el desierto 40 años. Un día de exploración, cada día de exploración, un año por el desierto. Ujú. Había entonces la tierra como el demonio sabía cuál era la tierra prometida, la llenó de gigantes a través de estos señores. Y cuentan el Deuteronomio de los refaítas y de toda una serie de gente que tenía hasta 10 codos de altura. Que serían, ¿qué? 8 metros, 9 metros. Por ahí, un poco menos. Ujú. Pero bueno, el último gigante que aparece en la Biblia se llama Goliat. ¿David contra quién luchó? Contra Goliat. ¿Quiere decir que desaparecieron después de Goliat los gigantes de la tierra? Respuesta, no. Porque viene Jesucristo y dice, los últimos tiempos, los tiempos del Hijo del Hombre, cuando venga, serán como los tiempos de Noé. ¡Anda, caramba! ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Pecado inundado de pecado, Los nefilines, claro. hechos por gigantes, por extraterrestres. Ahí empiezas a entender por qué todas las abducciones lo que quieren es experimento sexual. ¿Entiendes? Sí. Todo está en la Sagrada Escritura. A Y ver, entonces, paréntesis. Eh, si el resultado de la unión de un gigante o un nefilimi con un ser humano, con una mujer, este ser que nace como yo, que nací sin haber pedido nacer, ¿no? Aunque estoy en el plan de Dios. Mi pregunta es, ¿ese ser puede aspirar a Dios? yo creo ¿O que es, lo que está dicho es o es lo a que eso? ocurre en primer nivel, la primera generación. Si un nefilín que es mitad hombre, mitad ángel, Ajá. se une con otro hombre, pues yo creo que Dios ya sí que da espíritu a sus sucesores. Aunque son esas cosas que decimos, tienen heridas, tienen enfermedades, nacieron con no sé qué. ¿Por qué? Porque es que no vienen de Un como Dios resultado del hubiera pecado. hecho.
pero de un Oye, pecado muy fuerte. en la Biblia también hay una palabra, una frase que siempre me cuesta trabajo entender y que a lo mejor aquí es la explicación. Dios habla de los escogidos, los elegidos. Y yo digo, ¿cómo puede en sus hijos decir que estos son elegidos y estos no? A lo mejor se refiere a estos que son resultado de esta maldad. No, no, no tiene nada que ver. La vocación no tiene nada que ver con el sustrato. Dios reparte sus llamadas para sus planes entre todo tipo de hombres, ¿entiendes? Ujú. Pero entonces quiero decirte que hoy en día es seguro que se siguen produciendo nefilines gigantes, pero con una cosa que desde Goliat ya no hay, y es que ya no son gigantes. Ya saben dominar el gen del gigantismo. Han aprendido esos ángeles Ujú. a dominar el gigantismo de lo que produce. Ujú. Ahora bien, importantísimo, Isaías 26, creo que es 14, dice, hablando del anticristo, de la vuelta del diablo, Ujú. dice, el infierno en tu venida se alegró y volvió a sacar a los gigantes. Entre los planes, conforme iba a venir ya, Ujú. dice, pero, dice, los gigantes no resucitarán. Te voy a decir que en esto las traducciones hablan más, a veces usan la palabra refaíta, que era un tipo de gigantes, depende de las versiones, pero Ujú. Isaías 26:14, lo importante que dice es, los gigantes no resucitarán. ¿Qué tienen los hombres? Hayan pecado, hayan no pecado, que algún día todos resucitaremos, como dice Job. Yo en mi carne, con mis ojos veré a Dios, dice Job. Oh, claro. En tiempos de Jesucristo, solo los saduceos no creían en la resurrección. Todos creían en la resurrección. Ujú. Entonces, ¿qué tiene el hombre para resucitar que no tiene el nefilín, el gigante, porque Dios dice que ese no va a resucitar el día que toque? Pues lo que no tiene el nefilín es el espíritu, la parte que Dios pone. Exacto. Es que todo cuadra exactamente. Bueno, por tanto, no hay que asustarse, no hay que montar películas extrañas, hay que pedir a Dios que nos libre de este tipo de cosas, como le pedimos que nos libre de los diablos, porque en el fin, nuestro ángel sabe muy bien cómo apartar este tipo de gentes, porque para eso, fíjate dos cosas, cada hombre Dios le da un ángel para que le guíe. Y entre otras cosas, ¿para qué? Para echar fuera a los ángeles que nos vienen, que no van a hacer el bien. Ujú. El ángel que está en el cielo es mucho más poderoso que el ángel dubitativo. Claro. Y segundo, fíjate cuál era el nombre que más le gustaba a Jesucristo. Hijo del hombre. 86 veces está en los evangelios. Y hizo 2 genealogías para demostrar que él venía de Adán, vía hombre a hombre. No hay entre medias ningún gigante, vamos, ningún tercero de estos. Ajá. Entonces, todos son cosas que vistas desde la revelación
tienen una explicación muy fácil, muy sencilla. Mm. Lo que pasa es que hoy en día hay ignorancia de la Sagrada Escritura a tope. Yo de estas cosas he oído hablar a protestantes muy bien hablado, basándose solo en la Sagrada Escritura. Y sin embargo no oyes hablar a un solo católico. ¿Por qué? Porque hay ignorancia de la Sagrada Escritura. Y no tenemos esa formación de escrutinio de las Sagradas Escrituras. De modo de orar sobre la Sagrada Escritura, pedir luces al Espíritu Santo. El apóstol Judas habla en su única carta, habla de estos ángeles que perdieron su nivel y se unieron a los hombres, a las mujeres, ¿no? Etc. Entonces, esto es lo que hay. Que nos los vamos a... Ahora, espérate. ¿Por qué nuestro Señor dice que estos van a volver cuando llegue el día del hombre? Que vamos a volver a ser como los días de Noé. Vamos a volver a... Bueno, pues yo te decía al principio que cuando la gente habla del anticristo, nunca me saben hablar del engaño del anticristo. Porque, ¿qué es lo que esperamos para el reino? Pues como dice San Pablo, todos los que pasen al reino, después al sonido de la última trompeta, seremos transformados. Transformados es tener el cuerpo glorioso sin pasar por la muerte. O sea, vuelve la inmortalidad a la historia. Igual y esto que sería las primicias. las primicias son antes. Esto sería la cosecha. La cosecha. La cosecha, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pero todos van a ser cosecha, todos van a ser inmortales. Uh-huh. En una nueva tierra, sin llanto, ni duelo, ni dolor, ni muerte. Lo dice Isaías, lo dice Apocalipsis, etc. Entonces, para mí, saber que puede llegar un momento en mi vida en que puedo ser inmortal es una gran alegría. Es lo razonable de la redención. El pecado afectó al cuerpo y al alma. Al cuerpo porque nos da la muerte del cuerpo y al alma porque nos hace ir al infierno. Cuando Jesucristo vino, hizo la redención. Y yo pregunto, ¿la redención va a ser más poderosa o menos que el pecado? Oh, por supuesto, más poderosa. Por tanto, tiene que afectar al cuerpo y al alma. Claro, esos dos de momento solo afecta al alma. Uh-huh. Pero yo veo totalmente lógico que en la historia, no después de la historia, cuando todo se acabe, no. Ahora en la historia, porque la redención fue en la historia y el pecado fue en la historia, vamos a ser inmortales. Y eso me da una gran alegría. Por tanto, yo te pregunto, si a un japonés, por ejemplo, como lo que dice Benson o como lo que dice, yo creo que también lo dice Pieper o lo dice este otro, Solovier, cuando hablan del anticristo, ponen un anticristo que se pone en el lugar de Cristo y por tanto pues quiere enseñar a los hombres pues a adorar a Dios, a su Padre, a Dios Padre, etcétera, etcétera. Y entonces pues hablamos de doctrina cristiana o de personas que van contra la doctrina cristiana que son herejes, ¿entiendes? Vamos a decir, de luteros o de gente de esta, ¿no? Entonces dicen, no, el anticristo lo que va a ser es el hereje que nos va a colar todas las herejías. Y yo digo, un momento, a un japonés te puedes poner a hablarle de lo que es Cristo, a un hindú, a un chino.
El anticristo quiere que le adoren los hindúes, los chinos y los japoneses. Claro, ¿Cómo les va a convencer a ellos claro. hablándoles de Cristo? No. La segunda no es algo de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y si hablara de la santificación, ¿tú crees que le oirían los hindúes Los, y todos los y los maometanos? budistas. Ajá, Pues tampoco. tampoco, tampoco. Luego, para convencerles, para engañarles, tiene que hablarles de algo de Dios Padre. ¿Y cuál es, qué función le atribuimos a Dios Padre? La creación. Luego, el engaño que va a procurar el anticristo para que todo el mundo le adore como Dios es que nos va a hacer inmortales. Poder creador. ¿Y eso le interesa a un japonés? Por supuesto, ¿Y a un chino? por ¿Y a un supuesto, hindú? por supuesto. Claro. Sí. Luego ese es el poder engañoso. Y para que él pueda presentar un poder engañoso que sabemos que es falso, falsos milagros los que va a hacer, ¿quién le va a ayudar a hacer falsos milagros? Claro, el demonio va a resucitarle, va a ayudarle a No, el resucitar. demonio no, va a utilizar a estos, a los ángeles dubitativos que están de su lado, que ya son ángeles, ya pueden saltar 20 metros o echarse a volar o lo que haga Ya, falta. ¿Entendido por qué están apareciendo otra vez la historieta de los extraterrestres? Porque va a ser el poder engañoso que dice San Pablo en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Como los hombres no amaron la verdad. Es que eso es muy fuerte. sí. De las frases más fuertes que yo creo que hay en la Sagrada Escritura. Como los hombres no amaron la verdad, que es la situación del mundo actual. La predicación de los apóstoles llegó hasta la China, llegó hasta la India, llegó a todas partes. Y son países que no han aceptado la predicación. Pero en Europa, desde el siglo XV-XVI, ha ido desapareciendo. A través del liberalismo, a través del comunismo, a través del... ha ido desapareciendo el amor de Dios. Iluminismo, sí, claro. Todo es resultado. Como los hombres no amaron la verdad, Dios les manda un poder engañoso para que creyendo en él se condenen. ¿Esta cuál es la cita? Es 2 San Pablo, Tesalonicenses 2 Tesalonicenses. y es la última parte del capítulo. Sí, sí, ¿Mm? la recuerdo bien, digo, no me la sé, pero la recuerdo bien. Eh, ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué Jesucristo dijo que nuestros tiempos serían como los de Noé? Porque San Pablo dijo, vendrá un Señor una vez que haya ya apostasía, una vez que haya sido removido el catejón, que Dios le dará un poder engañoso, o como dice el Apocalipsis, si hace falta baja fuego del cielo, le da un poder engañoso para que los que no amaron la verdad crean en él y se condenen. O sea, fuerte. Esa es la razón, o a eso vienen este tipo de ángeles dubitativos, más bien conocidos con el sobrenombre de extraterrestres. Porque hay otros ángeles dubitativos que no juegan a esto, que saben cuál es su camino para ser juzgados, correcto, y ser admitidos en el cielo. Lo mismo que hay hombres que saben cuál es lo que tienen que hacer para condenarse, y hay hombres que saben lo que tienen que hacer para salvarse. A mí me Es parece así muy de sencillo. interesante el camino que ha seguido para llegar a este punto, porque
yo sí lo digo, yo hablo desde mi total ignorancia y por eso puse de marco de referencia mi juventud alejada de, pues no sé, muy típico católico de que no profundicé jamás porque, no sé, los padres no lo insistieron, mis padres mismos no me educaron y que cuando llegaron a mis manos libros de metafísica, como Connie Fernández, no me acuerdo, ¿no? Este libro que les comenté de Loxa Rampa, del tercer ojo, estas historietas que había de extraterrestres y que ahora, y agrego a esto un programa que escuché de este señor de Sudamérica, eh, un término que no he escuchado jamás, que le llaman ellos semillas celestiales. Semillas, creo que así, celestiales, o semillas del universo, donde dicen que seres humanos, lo que decía yo en un principio, ¿no? No seres extraterrestres, de manera voluntaria vienen a ayudarnos a mejorar. Pero el chico a quien le está entrevistando, el que está dando su entrevista, dice, al igual que los otros entrevistados, dice, yo no me sentía que pertenecía, yo sentía que no era de aquí, yo sentía que nadie me entendía, yo sentía que había un vacío, yo no sabía qué había en mi vida. Y este chico agrega, y tenía una inclinación al suicidio, y entonces un alumno suyo le dice no sé qué clases da, le dijo, es que usted viene del planeta de las Pleiades o no sé, la galaxia de las Pleiades. Y entonces usted es una semilla celeste que ha venido a la Tierra y que no se encuentra, pero su misión es rescatar a la humanidad perdida, destrozando la ecología, las guerras, el odio. Y claro, ahí ponen toda la temática que maneja los partidos, bueno, que sabemos que existen, pero que en particular el neocomunismo. Me fiaría poco. ¿Ah? Me fiaría poco de esos planteamientos buenistas de extraterrestres. Pero a eso yo voy, están haciendo este planteamiento buenista de que vienen a reparar el mundo dañado para que podamos subir al siguiente nivel de la quinta dimensión donde habrá y bla, bla, bla. Lo que te va a contar el anticristo. Exacto. Él te va a ascender, él te va a hacer inmortal, porque él nos creó, porque él es Dios, porque tienes que adorarme. Y entonces lo que yo digo, en este engaño donde están nuestros jóvenes, lamentablemente, y muchos adultos, pues yo les invito a que mediten, a que repasen este programa, a que vuelvan a escuchar la explicación que nos da Antonio, que de verdad te agradezco mucho, y que recordemos que tenemos que apoyarnos en las Sagradas Escrituras, y que no podemos caer, por muy Jaime Maussan, por muy Congreso Mexicano, por mucho que sea la NASA, por mucho que sea la evidencia de estos cuerpos ahí y de esta fotografía, me queda clarísimo que son ángeles dubitativos. Yo creo que algún día el anticristo, no sé si en su presentación o después de su presentación al mundo, pues le veremos cómo recibe a una nave de extraterrestres, saluda y dice, pues vamos a trabajar conjuntamente. O sea, seguro que algo de eso un día la televisión pondrá al mundo, porque es el gran engaño puesto delante para que... Imagínense que estas son las escrituras, y aquí viene la pasión de nuestro Señor y la historia de la creación, en fin, y ellos lo que pretenden es llegar y decir, y entonces este es un cuentito y esto no sirve para nada, ¿no? Ese es el problema y entonces nos corremos el riesgo de condenarnos. Por eso me interesaba hacer este programa, mi querido Antonio, para tener este marco de referencia a lo que empezamos a recorrer. Y pues no sé si algo más que quieras No, agregar. volver a citar el vídeo que se llama Sobre ángeles y nefilines, canal Antonio Yagüe en YouTube. Y ahorita yo les pongo en abajo la liga para que lleguen El directamente. enlace, sí. Mi querido Antonio, Muchas pues gracias agradezco por mucho tu tu tiempo, tu trabajo. generosidad. Querida familia de Mundo Católico de México con María,
Gracias por acompañarnos. No dejen de tenernos en sus oraciones y ustedes mismos no dejen de acudir a la Sagrada Eucaristía, a la confesión, a misa. Los que puedan ayunar, ayunen. Dar limosna también ayuda. En fin, estamos en un camino se viene un camino de muchos milagros, un camino de una época de mucha santidad también, pero tenemos que estar preparados con la fortaleza que solamente la palabra de Dios nos da. Mi querido Antonio, muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Que Dios te bendiga. Chao. Wow. No sé tú qué pienses, pero Yo lo quiero oír otra vez, sí, porque hay muchos detalles que él porque trata como que ya, ¿no? Todos lo sabemos y no. Para empezar, todo esto es porque el hombre desafió a Dios en su creación. Todo esto, todos los nefilinios son desafío de la creación. Los pues sí, gigantes estos. Pero yo lo que a mí no me queda muy claro es que eran ángeles que se mezclaron con seres humanos. Eso sí no me queda claro. con seres. Bueno, es otra teoría, ¿eh? Es diferente a la de Yahweh. Es que eran terrestres que que desafiaron a Dios con la clonación y todo lo que se hace actualmente, ¿sí? Y entonces Dios decidió destruirlos. No había otra solución más que barrerlos de la faz de la tierra. Y estaban muy adelantados, se fueron con sus naves porque tenían grandes adelantos, los que se pudieron salvar. Y son terrestres. Los extraterrestres son terrestres huidos, pero se les acabó el material genético, ya se les acabó ese material genético que tenían y ahora vienen a la Tierra por ese material genético, porque ya no tienen están a punto de morirse. No sé si me expliqué. O sea, ellos hicieron tanta Sí, clonación que ya no hay manera de salir adelante. Pero yo no quiero confundir más a la gente. A mí no me queda claro que un ángel se mezcle con un hombre y que nazca de esa unión un hombre ángel. Eso es imposible. ¿Te queda claro por qué mi duda, no? ¿Cómo? O sea, y mi duda tiene un fundamento porque Satanás, siendo ángel, cuando Dios le revela el que se va a ser hombre y van a ajá. ser una mujer es cuando se revela, porque él quería que Dios fuera ángel Dios o Dios ángel, como es ahora hombre Dios, nosotros decimos es el hombre Dios, pero eso no era posible. No era posible que Dios se uniera a los ángeles para poder hacer Dios ángel o ángel Dios. La única forma de establecer su reino es a través del hombre, y por eso el enemigo, viendo que el plan de Dios se hizo de esa forma, porque era la que única posible, él no pudo soportar que fuese desdeñado porque él se considera el más perfecto, entonces le hace la guerra a Dios y le hace la guerra a los hombres para acabar con su creación, ya que el doctor Tomasini dice eso dice Rossi, el doctor Tomasini dice eso, entonces para acabar con su creación y por eso le tiene tanta envidia al hombre, ¿no? Porque el hombre sí puede llegar a ser con el hombre Dios, no sé si me expliqué, unido a Jesús puede ser hombre Dios, pero y además Dios al hacerse hombre le da la posibilidad al hombre que no tiene el ángel, la vida divina. La vida divina es lo que tenía Adán antes del pecado original. La pierde, la vida divina, con el pecado original sale del paraíso y entonces la guerra se la canta el demonio contra el hombre y contra Dios, que ya se la cantó desde el cielo, le dijo, yo no te serviré, si te haces hombre, no te serviré. ¿Qué opina de los comentarios finales que se hicieron al vídeo que publicó Mundo Católico esta semana en una entrevista suya, o con una entrevista suya, sobre ángeles y nefilines? Efectivamente, este es un vídeo que se ha publicado hace dos días, con el título de Aliens y no sé qué más,
poco feo de portada, pero bueno. Es de una entrevista que se me hizo el día 15 de septiembre y se ha publicado pues, ayer o antes de ayer, día 14 o día 13, ¿no? De octubre. Bueno, para eso, pues, para esos comentarios finales, en donde después de la entrevista y ya sin que yo pueda contestar nada ni esto, pues la persona que dirige el programa pues hace unos comentarios en donde pues con pocas palabras pues destruye la mitad de todo lo que yo he expuesto a lo largo de hora y 10 minutos, una cosa así. Bueno, pues para eso, para entenderlo, vuelvo a decir, sin unas premisas no se puede entender por qué esos comentarios que se hacen pues no son correctos. Y voy a ir primero pues a las premisas, que son los conceptos básicos de la creación, en que todos los seres creados son limitados o finitos y por tanto sujetos a cantidad limitada. También esto ocurre con los llamados seres espirituales. Y todos los seres de la creación se manifiestan en la creación o universo a través de dos cosas. Uno, las dimensiones, que son espaciales y temporales, unidas, ambas, espacio-temporales, y con la materialidad, que es corpúsculo ondular. Por tanto, las manifestaciones de la materialidad, ya sea como corpúsculo, ya sea como onda, pueden ser a su vez visibles o invisibles. Esto es la física cuántica de nuestros días, y que no es contraria a Santo Tomás, ni contraria, simplemente enriquece todo lo que Santo Tomás y físicos anteriores pues han dicho. Entonces, ¿qué son las dimensiones? Hemos dicho dimensiones y materialidad, corpúsculo. Que las dimensiones son el contenedor de la creación, el espacio físico en el que están los seres y el tiempo en el que actúan los seres creados. Una cosa es estar, otra cosa es actuar. Entonces, las dimensiones determinan por un lado el lugar y por otro lado el momento de los seres creados. Por eso en la Biblia empieza diciendo el primer versículo, en el principio es una dimensión temporal, hizo Dios el cielo y la tierra, que son dimensiones espaciales. Y los dos a la vez, tanto el principio como el cielo y la tierra. Las dos cosas se hicieron al mismo tiempo porque van unidas, las dimensiones espaciales y temporales. Son espacio y tiempo inseparables. Bien, pues cualquier ser creado está en la única creación. No hay otra creación para que estén los ángeles. No hay una creación para que estén, pues yo qué sé, los demonios. No, están todos. No hay una creación para que estén las hormigas. No, todos los seres creados, incluidos los que llamamos espirituales, por el hecho de ser creados, están en un lugar, que es dimensión, el dónde, y están en un tiempo. Por ejemplo, los ángeles no son omnipresentes, los ángeles están donde están. En el cielo, en la tierra, pueden bilocarse, pero no están en todas partes. El alma de Cristo, por ejemplo, después de muerto, y siendo un alma, no sé, algo que podríamos decir espiritual, en los términos de Santo Tomás, pues bajó a los infiernos, se fue a un lugar que se llama infiernos. Y no bajó, dice el Catecismo de Trento, por su poder, sino realmente. Aunque no lo supieran explicar con categorías físicas, pero sí que lo afirmaron. La Virgen tampoco puede estar en cualquier parte. La Virgen está aquí o allí. Bueno, el único que puede estar en todas partes es Dios, que es infinito. Y Jesucristo resucitado, como es hombre, está en el cielo y en los sagrarios. Y donde más quiera. Pero, en principio, tampoco, como Jesucristo, como hombre, no está en cualquier parte. El cielo y el infierno, por tanto, son un lugar.
Y entonces todo lo que está en un lugar tiene que ser soportado por una materialidad. No puede estar fuera sin ser soportado por una materialidad. Y las materialidades, ya lo hemos dicho, son o corpúsculo u onda, o ambas cosas. Empezando por la luz. Entonces, existen varios tipos de cuerpos que explica San Pablo. Existe el cuerpo psíquico, el cuerpo físico, el cuerpo... hay un tercer tipo, psíquico, físico y material, cuerpo, simplemente. Entonces, no hay dos creaciones diferentes. No hay una creación. El Señor dijo, hágase una vez. No dijo, hágase para los ángeles, hágase para los hombres, o para los seres compuestos, como dice Santo Tomás. Por tanto, todos están en la única creación. Y para estar, tienen que tener un soporte de materialidad. ¿Qué es la materialidad en la creación? El modo estable de manifestar los seres creados su existencia de cantidad limitada en las dimensiones. Y esta materialidad se realiza en forma de corpúsculo, que es el modo de manifestar la existencia en las dimensiones espaciales y así tener un lugar, o como onda, que es el modo de manifestar la existencia en la dimensión temporal y entonces poseer una hora. Cuando algo existe, tiene que existir sobre un corpúsculo y ondas. Sobre corpúsculos y ondas, no hay más. Corpúsculo y onda, como espacio y tiempo, son inseparables. De hecho, cuando analizamos la luz que nos llega de una galaxia, sabemos gracias a eso, a esas ondas que nos llegan, sabemos cuál es la composición de los corpúsculos que están dando esa luz. Cuando se hace un análisis de sangre, a través de un análisis espectral, se saben los componentes de nuestra sangre por los corpúsculos que emiten una luz cuando se excita en el aparato correspondiente. Por tanto, corpúsculo y luz son inseparables. Los átomos internamente se mueven y al moverse sus corpúsculos generan ondas, de acuerdo con la ecuación de Einstein. El análisis espectral es la prueba de ello. A su vez, las ondas generan corpúsculos, de acuerdo con la ecuación de Planck. Por tanto, la materialidad lo único que es un gran almacén de energía y es el modo de manifestarse la existencia. Y yo no puedo asegurar que nada existe si no tiene un soporte material, ya sea en forma de corpúsculo, o sea. Otra cosa es que en tiempos de Santo Tomás, pues se creía que lo visible era materia y lo invisible era espíritu. No ya materialidad, sino materia. La materia sería más asemejable al corpúsculo que a la onda. Pero entonces, eso es una falacia. Hoy sabemos que visible no es nada más que un rango de las muchas ondas que existen en cualquier momento. En este momento yo tengo ondas de radio, pero no son visibles. Me están cruzando. Ondas de telecomunicaciones me están cruzando. Ondas gravitatorias. Ondas de muchos tipos. ¿Vale? Que están producidas por corpúsculos, del tipo que sea. Las visibles coinciden con lo que llamamos, no coinciden ni siquiera con lo que llamamos luz, porque hay un rango de luz que es el infrarrojo o el ultravioleta, que ya no es visible. El visible solo corresponde al rojo, al verde, al azul. Y hay otras muchas ondas, como son las del oído,
la audible, la térmica, la de microondas, la de radio, la de los rayos X, la de rayos gamma, la radiación atómica. Bueno, pues en esta situación de la creación, el programa era sobre ángeles y nefilines. Y entonces yo hice una serie de afirmaciones basadas en la Sagrada Escritura que quizás pues no se entendieron, evidentemente, según lo que es. Y entonces la primera objeción que puso la persona pues al terminar la entrevista dice, es que los ángeles no se pueden unir con las mujeres. Yo le escribí esto, dije, guste o no, esto que lo dice es lo que dice el texto del Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. Por tanto, es palabra de Dios. No solo el Génesis, también, por ejemplo, Judas, la epístola de Judas, en otros sitios, ¿no? Por tanto, guste o no, también esto es lo que ven los exorcistas cada día con los demonios que son, les llaman íncubos o súcubos. Ven que esos demonios, pues enseguida van a actos sexuales con mujeres. Y un demonio, pues resulta que es un ángel, no distinto del que está en el cielo. De hecho, los dos fueron creados a la vez. Se les puso una prueba. Unos fueron enviados al infierno, otros enviados al cielo. Y como aquí he mostrado, un tercer grupo dudaron. Y Dios les dio tiempo. Y esos ángeles dubitativos son los que pueden actuar directamente con los hombres, más directamente. Porque tanto los demonios como los que están en el cielo, en principio, no pueden hacerse visibles para el hombre sin permiso de Dios. Tiene que Dios permitir cosas extraordinarias. Lo normal es que, por tanto, lo que la palabra de Dios está diciendo, se unieron ángeles con mujeres. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué han hecho algunos teólogos, incluido Santo Tomás, Agustín, a lo largo de los años? Pues decir que allí no decía ángeles, que decía, la palabra hebrea es Elohim, que está muy claro que significa ángeles, sino que quería decir los hombres malos, descendientes de Caín, y que se unieron con las mujeres. Y yo digo, bueno, eso es cambiar el texto de la Sagrada Escritura en ese punto. Pero en ese punto está ligado, como siempre, a otros muchos. Las cosas no son solo en un sitio. Por tanto, se está cambiando texto de la Sagrada Escritura incluido Santo Tomás, incluido San Agustín. De hecho, ahora veremos las cosas que luego dijeron. Pero lo cierto es que en la Escritura, si esto fuera así, nunca se dice que la unión de un hombre, por muy bueno, por muy malo que sea, con una mujer, produzca otra especie que no es un hombre, que le llama a la Sagrada Escritura nefilim o gigantes. Nefilim en hebreo, gigantes en griego. Por tanto, no. Cambiar la Sagrada Escritura para que me encaje. Por tanto, decir entonces, que también lo dijo en la exposición de sus planteamientos, que los hombres tenían los hombres primitivos, los que cayeron y se fueron expulsados y vivieron pues eso hasta el diluvio, con todos estos problemas, etc. Decir que tenían una ciencia capaz de clonar a los hombres y que entonces pues lo que pasa es que hicieron experimentos de clonación por los cuales salieron estos gigantes y los nefilines, pues eso va contra toda historia conocida, eso va contra toda arqueología conocida y sobre todo es una elaboración sin fundamento cuyo objeto es cambiar la palabra de Dios. Los hombres no eran así de sabios. No hay nada que tengamos que exponga esa sabiduría. Por tanto, hay que desandar, en mi planteamiento es que hay que desandar el concepto que tienen de espiritual material como algo invisible visible.
Esa es la física del tiempo de Santo Tomás, que es muy pobre. Hoy los ángeles, aunque sean invisibles, nada obsta para decir que tienen corpúsculos y tienen ondas. Lo mismo que, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es invisible y tiene corpúsculo, átomo, y tiene ondas, dependiendo de cómo lo veamos. Y que confundir espiritual con onda y material con corpúsculo es una confusión gravísima, que lleva al querer deshacer lo que dice la Sagrada Escritura. Bueno, esta fue la primera objeción a las cosas que yo había dicho. La segunda objeción es decir que los ángeles no pueden vivir en la divina voluntad, sino que solo pueden vivir en la divina voluntad los hombres. El argumento de autoridad era, pues, el conocido doctor Tomasini. Pero bueno, ahora veamos el argumento en sí. Los ángeles no pueden vivir en la divina voluntad. Cuando nuestro Señor enseñó a los apóstoles el Padre Nuestro, que es la base de la divina voluntad, y eso está constantemente dicho en los escritos de Luisa Picarreta, dijo entonces la frase: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Antes dijo: venga a nosotros tu reino, porque para hacerlo perfectamente hace falta que sea ya en la condición de transformado, condición que tampoco tuvo Luisa, a pesar de que... Entonces, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo pregunto, cuando nuestro Señor enseñaba el Padre Nuestro, ¿quiénes estaban en el cielo para hacer la voluntad como ellos, sencillamente? Pues estaba la Santísima Trinidad, evidentemente, pero como habitantes, además de la Santísima Trinidad, que no solo están en la creación, sino fuera de la creación, pues estaban los ángeles, nada más que los ángeles. Por tanto, ¿quién podía hacer la voluntad de Dios en el cielo? ¿Qué se nos propone como modelo para hacerla en la tierra? Pues solamente los ángeles. Porque es evidente que en el cielo solo estaban además los ángeles buenos. Porque los ángeles malos habían sido expulsados. Y tampoco estaban los hombres buenos, porque los hombres buenos todavía no podían entrar en el cielo. Estaban en el seno de Abraham. Ahí estaban los patriarcas, ahí estaba Adán, ahí estaba San José, allí estaban todos. Y esto lo dice el credo, y esto lo dice el catecismo, cuando afirma la resurrección del Señor, que dice a continuación que nuestro Señor bajó después a los infiernos, después de morir, al seno de Abraham, a recoger allí a los justos que estaban esperando desde el principio de la creación. ¿Para dónde? Para ir al cielo. Por tanto, cuando nuestro Señor enseña ya, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, se está refiriendo a los ángeles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los ángeles no tienen voluntad porque son espirituales, o que la inteligencia la tienen? A ver, cada cosa es como es. Y la naturaleza de los ángeles, pues no sabemos con mucho detalle cómo es, la tenemos que deducir, como siempre, con las obras, como las cosas son, cómo actúan. Entonces, por tanto, lo que no se puede es dar el argumento de que los ángeles no pueden vivir en la divina voluntad simplemente porque sí. Porque no, como son seres espirituales, pues no, eso es para los hombres. Lo de vivir en la divina voluntad es para los hombres, porque claro, no son, los hombres es para vivir con los seres compuestos. Digo yo, ¿pero qué tendrá que ver lo uno con lo otro? En resumen, este concepto espiritual invisible de la naturaleza de los ángeles va de nuevo contra lo que afirma la Sagrada Escritura. Contra lo que afirma nuestro Señor cuando nos enseña el Padre Nuestro. Nada menos. Y esto es grave. ¿Por qué?
porque el engaño del anticristo se va a realizar con el apoyo de ángeles malos y no conviene, y con ángeles dubitativos, y entonces no conviene estar equivocado acerca de lo que son o no son los ángeles, de lo que pueden o no pueden hacer cuando actúan. En resumen, yo pregunto, ¿qué es la fe? La fe es creer en lo que Dios dice. Y si varias veces la palabra de Dios dice que los ángeles tuvieron relaciones con mujeres, no se puede discutir ese punto. Es de fe, porque está en la palabra de Dios, y no una, sino varias veces. Y no se puede explicar entonces, si no lo puedes explicar con las categorías mentales que tenemos ahora, como veis, sí se puede explicar, pues hay que buscar otras, pero lo que dice Dios es la verdad con mayúscula. Y no se puede descafeinar lo que dijo Dios, lo que Dios dice, para que entre en nuestra cabeza. Porque entonces nos dedicamos a hacer que todo sea un cuento. Santo Tomás, en uno de sus artículos de la Suma, se decanta por acudir al descafeinado que hizo San Agustín. Ni siquiera va a decir algo suyo, ¿no? Sino que va a lo que dijo San Agustín siglos antes. Y diciendo a su vez que es mejor no explorar mucho estos temas difíciles. Frase sorprendente en la Suma teológica. Por tanto, quizás lo dice porque no encajaba con sus categorías sobre los ángeles. Pero sin embargo, el maestro de Santo Tomás, que se llamaba San Buenaventura, dice que los ángeles no son espirituales, sino que son corpóreos. Ya con su inteligencia de la época de Santo Tomás, ya dice él que son corpóreos. Y hubo un concilio poco después, en donde se expusieron estas doctrinas. Y no recuerdo ahora mismo, es anterior a Trento, pues el nombre del concilio. Pero el concilio no lo condenó a San Buenaventura por decir que los ángeles eran corpóreos, sino que consideró que aquello era también una opción posible. Y en ningún sitio, aunque se ponga en el catecismo, en ningún sitio es una manifestación de fe que los ángeles no son corpóreos, o que son espirituales, quiero decir. Por tanto, hoy no vengamos a querer saber más que la Sagrada Escritura. No se debe decir que es imposible lo que Dios en la Sagrada Escritura dijo. Algo que llevó al diluvio y que Jesús dijo que volvería a pasar en los días del Hijo del Hombre. Y hoy estamos en el engaño, ante el engaño que nos va a hacer el anticristo sobre la inmortalidad a través de ángeles dubitativos que siguen pautas de ángeles demoníacos que ya están juzgados. Por tanto, mucho cuidado con deshacer lo que con tanto esfuerzo pues cuesta hoy explicar para volver las mentalidades a donde deben, ¿no? Y no seguir pensando, pues eso, que lo visible es material y lo invisible es espiritual. Eso es una... sacamos hoy en día nuestro teléfono y inmediatamente está acabada esa forma de pensar de la física y por tanto de la teología de ciertas cosas. Hazme, Señor, un pequeño guadalupano, espejo terso como nuestra madre, de la voluntad del Padre Creador, la sabiduría del Hijo Redentor y el amor del Espíritu Santo Santificador. Pequeña casita sagrada, que albergue la hostia viva que por la humanidad constantemente se ofrece con María y José por una eternidad. Amén. Muy bien, pues nada más. Aquí tienen algunos de los enlaces
más importantes. Y nada más. Les espero en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Un saludo.